Hola, buenas. Esto es otro capítulo de Mate Histórico. Estoy acá con el profe Nathan ¿Qué tal? y el profe Marto que les habla. Y bueno, hoy tenemos justo dos mates porque me agarró el primer resfrío de otoño. ¿Estás bien? Estoy bastante bien, tengo la voz un poco tomada, Bueno, pero yo creo que vamos a poder lidiar la charla. vamos a encontrar la forma, mirá, y Ah, cebo los dos. Responsabilidad civil, tener dos Total. mates. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Habíamos pensado hablar acerca de la bomba atómica y todo lo que tienen que saber respecto a este tema, ¿no? Pablo, ¿en qué fechas estamos aproximadamente nos vamos a manejar hoy? Y es difícil hacer una periodización porque como tiene que ver con un principio físico, uno Mm, podría rastrearlo desde hace mucho más tiempo de lo que realmente implica el proyecto. Pero como nos vamos a centrar en particular en el proyecto del armado de la bomba atómica, vamos a fecharlo entre 1939 hasta 1945, que se arrojan las dos bombas claro. atómicas, las únicas dos bombas atómicas que se detonaron contra población civil, Mm, o sea que se usaron en un contexto de guerra. ¿De dónde empezamos? También es difícil saber dónde empezar, pero elegimos empezar con una figura pública que es Albert Einstein, mm. eh, muy Conocido por todos, conocido claro. por todos, muy conocido por la teoría de la relatividad, muy conocido por dar fundamento teórico a el principio de energía nuclear, si Sí. quiere decirse. De hecho, la figura de Einstein popularmente siempre se asocia a la bomba atómica, ¿no? Y vamos a ver un poco qué tanto se acerca o no a este proyecto que justamente inicia en estos años y tiene que ver con la Segunda Guerra, ¿no? Estamos en un momento de conflicto y vale recordar un poquito los bandos en disputa, ¿no? Por un lado tenemos a Estados Unidos y, bueno, el resto de los aliados, Gran Bretaña, Francia, por supuesto la Unión Soviética. Y del otro lado al eje, ¿no? Ahí tenemos a Alemania, Italia y Japón, que hoy vamos a hablar bastante de Japón. Sí. Bien, y el tema de Albert Einstein, hay que entrar un poco en su biografía personal. Él es judío, residía en universidades principalmente de habla alemana, por lo cual cuando comienza el nazismo empieza una persecución hacia los judíos, inclusive principalmente los catedráticos, y Albert Einstein decide exiliarse primero en el Reino Unido para escaparse de primero prisión y probablemente muerte de Albert Einstein en un futuro, y termina siendo convocado a universidades estadounidenses para que trabaje como físico teórico. Mm, Y él había dado el principio por el cual se puede crear energía desde la masa. claro. Sí, sí, era una concepción teórica del asunto que luego va a pasar, bueno, hablamos de física teórica y también el otro concepto es física aplicada, ¿no? Ya Ujú, cuando hablemos de la construcción de la bomba y, bueno, su posterior lanzamiento, ujú. estamos hablando de otro campo, ¿no? De hecho, me habías comentado que había, cuando estábamos preparando el video, ¿no? Una carta de Einstein Sí, advirtiendo de alguna manera los riesgos de todo este sí, asunto. yo noto dos cosas. Por un lado, se justifica el inicio de del proyecto nuclear con la carta de Albert Einstein. Albert Einstein, junto a otro colega que se llama Szilard, perdón, escribe una carta al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, inclusive previo al comienzo de la Guerra Mundial, que se considera que comienza en septiembre del 39. La carta es de octubre, por lo cual seguramente ya estaba la idea o la necesidad de plantear esto. Albert Einstein en esa carta le dice al presidente que como Alemania está investigando la posibilidad de hacer armamentos nucleares que consisten en la fisión, o sea, ruptura del átomo y liberar la energía de la masa, eh, Alemania puede terminar teniendo un arma de destrucción masiva basada en justamente la energía nuclear. Y dice, bueno, es imperioso para Estados Unidos tratar de ganar esa carrera y construirla antes. Eso se toma como punto de arranque del proyecto, pero me cuesta creer de que haya puesto tantos millones de dólares por una simple carta de Albert Einstein. Claro. Sí, sí, había también noticias acerca de la posible construcción, como contás vos, ¿no? De la bomba por parte de los alemanes. Y bueno, el proyecto tenía el nombre clave, digamos, de Manhattan, ¿no? Y ahí tenemos una historia sobre este tema, ¿no? Que es por qué se llamaba así. Tenemos también que hablar
acerca de justamente, ¿no? La construcción de esta bomba, como marca Pablo, nos está marcando el inicio de una carrera armamentística que luego también se va a replicar en otras carreras a lo largo del siglo XX, ¿no? Tenemos la carrera espacial, qué sé yo, pero en este momento, pensemos la particularidad, la Unión Soviética y Estados Unidos están del mismo bando, ¿no? Cuando pensamos en la Guerra Fría, pensamos en dos bandos que se enfrentan y acá ambos están peleando contra los alemanes, que están justamente, supuestamente, ¿no? Porque la información no es certera, construyendo una bomba que puede acabar con los judíos en Europa o con la guerra, con la victoria alemana, con la victoria de la Alemania nazi, ¿no? ¿Mm? Y concretamente, volviendo a Einstein, Ujú. es el único aporte que hizo sobre el tema de la bomba atómica. Claro. Principios teóricos, de la posibilidad de quebrar el átomo, y esa carta. Que esa carta lo va a marcar y va a ser siempre la carta de presentación de Estados Unidos diciendo, bueno, empezamos por esto, por la libertad, por impedir que Hitler haga esto con los pueblos europeos Claro. y mundiales, ¿no? También. Seguramente habrá sido un estigma para Einstein, ¿no? Esa carta, porque él tenía una visión más bien pacifista, ¿no? Del asunto. Es decir, tenía una convicción profundamente humanista de todas estas cuestiones y era un físico teórico, ¿no? Quien lleva a cabo el proyecto es otro científico muy importante. Que es Oppenheimer. Claro. Famoso Oppenheimer, que ahora ganó el Oscar la película. Ujú. Muy recomendada la película para ver. Y ahí sí ya podemos empezar a hablar del tema de cuando Estados Unidos empieza a poner plata, que el proyecto Manhattan empieza en el 41. O sea, antes que Estados Unidos ingresa a la guerra, inclusive. Esto para que se entienda también que cuando Estados Unidos dice ingresamos a la guerra porque los japoneses invadieron un puerto que se llama Pearl Harbor, Ujú. y uno dice, sí, pero ¿por qué empezaste un proyecto nuclear, Claro. armamentístico, antes de que suceda estos eventos, ¿no? Ahí te das cuenta un poquito el doble discurso que tiene públicamente Estados Unidos para el mundo, que es, bueno, comenzamos a la guerra porque nos invadieron, y el verdadero discurso que tiene, que es la política interna, que es, no, ya 2 años antes estamos pensando en armar bombas nucleares, que justamente Sí. son para usarlas. Sí, sí, evidentemente hay una preparación previa que tiene que ver también con un poco con la filosofía de Estados Unidos, ¿no? Hablábamos también de esto cuando estábamos en los preliminares. ¿De qué trata esto? Es decir, ¿cuál es ese destino manifiesto de Estados Unidos, ¿no? De siempre estar preparado para la victoria, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? Sí, Estados Unidos se autopostula como primer garante de la libertad mundial, y hay una cultura estadounidense que se ve reflejada en la ficción o en muchos aspectos, inclusive de las películas que ustedes ven, que Estados Unidos es el único capaz de garantizar el orden mundial al tener la arma superior. El arma superior siempre va variando. Desde Thomas Edison en el siglo XIX se pensaba diciendo, bueno, necesitamos un arma que neutralice todo, y cuando vos tengas el arma superior alcanzás la paz, porque alcanzás la hegemonía de una potencia y a partir de ahí se construye la paz, porque nadie se va a rebelar Sí, contra un arma que pueda destruir todo. claro, esto es muy interesante para pensar. No se puede construir una paz sólida, duradera, en base a la guerra, digamos, para hablar sencillo. Es decir, tiramos la bomba y tenemos 100, 200 años de paz, o no, en realidad. Bueno, está demostrado que no, creo. Exacto, es decir, la guerra continúa, si bien no hay una tercera guerra mundial por el momento, la guerra continúa de diferentes maneras. Tenemos la guerra de Vietnam, luego tenemos, bueno, guerras en Medio Oriente. Es decir, no marca el fin de la guerra esta bomba atómica que lanzan sobre Japón con esta filosofía norteamericana de, bueno, vamos a garantizar la paz con las armas, ¿no? Es una filosofía muy interesante y aparentemente contradictoria, ¿no? Sí. Y en lo concreto, ¿en qué momento lo utiliza por primera vez Estados Unidos? Que no es casual. Mm. La primera vez que logran con éxito hacer que funcione la bomba es en 1945, en julio. El nazismo había capitulado en mayo. Ujú. O sea que los nazis ya se habían rendido en mayo, por lo cual la continuación del proyecto implica, bueno, ¿qué viene después de esto? Claro. Por supuesto, todavía está el Imperio de Japón, que es el único del bando del eje. Estaba Alemania, Italia, Japón. El único que había sobrevivido era Japón. Claro. Y cuando logran probar la bomba en julio, automáticamente ya en agosto tenemos la planificación de utilizar esas armas en contra del Imperio del Japón. Mm. Hay muchos argumentos sobre por qué utilizarla o por qué no utilizaron los estadounidenses esa bomba. O sea, si era necesario. Claro.
Sí, podría haber sido más efectivo quizás lanzar esa misma bomba en la costa japonesa, en el mar, como una especie de escarmiento, digamos. Vean lo que somos capaces de hacer. Y Ujú. sin embargo se eligen dos ciudades, además dos ciudades, obviamente en su mayoría la población era civil, ¿no? Entonces acá hay otra cuestión muy importante, fallecen alrededor de 250.000 civiles Sí. japoneses que no eran objetivos de guerra, no eran objetivos militares, estamos hablando de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces acá hay otra cosa para pensar. ¿Se justifica esta destrucción? Ahí hay una frase muy famosa de Oppenheimer. Sí. Él dice en un momento, contá Pablo que es, él lo saca de un mito hindú, ¿no? Bien, vamos a ver un fragmento Sí, en el siguiente en el siguiente video video. de él mismo hablando de qué es lo que él sintió con Ujú. respecto a esto. Pero sí voy a traer algo de política de Estado, Sí, que lo voy a traer ahora y eso lo vamos a dejar para el próximo video, dale. que es el tema del secretario de guerra de Estados Unidos. Mm, ¿Por qué se decidió tirar la bomba según el secretario de guerra? mm, Dice, por el efecto psicológico que mm. genera. La idea de crear un arma que pueda ocasionar eso y que sea invencible. Usaron dos bombas, hay una diferencia de 3 días nada más, uno es el 6 de agosto, el otro el 9 de agosto del 45. Después de la primera bomba que cae en Hiroshima, ya se había comprobado el efecto psicológico que tenía eso porque Japón comienza a negociar una retirada. Sí, Y la pregunta es, ¿por qué una segunda bomba? claro. Hay muchas ideas y teorías sobre esto, que es cuando empieza la Guerra Fría. Ya, según algunos autores, Ujú. podemos calcular que en realidad la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética comienza con una bomba en Japón, Claro. Y quizá no con la primera, sino con la segunda, con como la estás segunda, marcando. entre medio. Porque la primera decís, estamos justificando porque Claro, no queremos seguir combatiendo, tiramos la bomba, destruimos una ciudad, se rinde Japón, no mueren ciudadanos estadounidenses. claro. Sí, esa era la justificación norteamericana. Y la segunda bomba, vos decís que, debido quizá, por ejemplo, a la proximidad geográfica entre Japón y la Unión Soviética, ya el mensaje no es para Japón, sino para los soviéticos. Para los soviéticos. Mm, Es una teoría muy fuerte que la segunda bomba es un mensaje para los soviéticos, sobre todo que Japón, cuando cayó la primera bomba, empezó a negociar la paz. Ya está, claro. estaban rendidos. Ujú. No podemos hacer nada contra un instrumento de guerra de ese No, estilo, no, sí, sí. dijeron. Y empiezan a hacer una negociación al paralelo entre Estados Unidos, pero también con la Unión Soviética, Mm, porque es el otro país triunfador de la Segunda Guerra Mundial que le gana a los nazis. Los soviéticos son los únicos que pueden decir que expulsaron de su propio territorio a los nazis de forma victoriosa. ujú. No solamente que los fueron invadidos, sino que los lograron expulsar de su propio territorio Mm. y lograron llegar a Berlín. Claro, y en virtud de estas carreras de las que hablábamos antes, Estas ahora va a empezar la carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? pues son las dos potencias triunfadoras. Exactamente. Y ahí va a ser una carrera armamentística nuclear, Nuclear. con muchos problemas respecto, bueno, ético, dilemas de desarme, de no desarme, de qué es mejor, si la amenaza o la En paz. el próximo video vamos a ver Ujú. qué opina Einstein, por Claro. ejemplo, sobre toda esta cuestión Ujú, de cómo podemos garantizar la paz. ujú. En un contexto en el que se crean tantas armas, tanto armamento nuclear, perdón, que es capaz de asegurar la destrucción mundial. Mm, Que, sí. que la sigla se llama MAD, que justamente era nombre loco, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Y bueno, es un tema que hasta hoy en día nos trae. Ujú. Hasta hoy en día nos Y trae sí, porque esas armas siguen estando ahí y sí. siguen estando en control de algunas potencias en Ujú. concreto. Y por supuesto que cuando uno habla de Rusia, Sí, automáticamente piensa en Putin y sabe que claro. Putin tiene Armas de destrucción arma masiva. masiva. Y Ujú. uno piensa en capaz un estadounidense, capaz se olvida que tiene arma de destrucción masiva Pero porque las tiene mejor tiene, publicidad, claro, pero las tiene pero también. las tienen Y hay también. países como Francia. Yo no sé Reino si Gran Unido, Bretaña, sí, Gran Bretaña Reino también. Unido, sí. Hay alrededor de 10.000 cabezas nucleares listas para ser lanzadas. Listas para ser lanzadas. Mm, Y no es un tema que esté en el centro de la discusión, que hasta hoy en día exista la posibilidad de una destrucción planetaria con el armamento creado ujú, por Estados Unidos originalmente y después posteriormente en segundo lugar la Unión Soviética, mm. unos 4 años después que Estados Unidos. Y deberíamos estar hablando de esto porque nuevamente estamos en un contexto de guerra internacional, ¿no? Tenemos dos conflictos muy serios, tanto en Medio Oriente como en Ucrania, y bueno, y las derivaciones, las implicancias pueden ser múltiples, ¿no? Evidentemente, con este repaso que estamos haciendo, estamos hablando acerca de todos estos dilemas éticos que nos llaman a pensar acerca de si es posible establecer
la paz a través de la guerra, si la construcción de estas armas lleva necesariamente a su uso, ¿no? Porque estamos hablando de Einstein, que era más bien un físico teórico, y luego de Oppenheimer, que era un físico aplicado, ¿no? La aplicación de esa teoría en la práctica, que lo lleva justamente luego a tener, bueno, no sé si problemas psicológicos. La figura de Oppenheimer es muy interesante para el historiador porque es una figura compleja que muestra todas esas ambigüedades, ¿no? Que uno a veces se encuentra con una historia plana, ¿no? De buenos y malos, y de repente tenemos una persona que participó de la construcción como ingeniero en jefe, digamos, era el jefe de ese proyecto, y luego de eso, bueno, vamos a ver seguramente en el próximo video lo mal que estaba después de ese asunto, ¿no? Eh, Bueno, los invitamos a suscribirse, a Ujú. darle me gusta, a compartirlo, a Sí. comentar, a decirle qué piensan. Y bueno, abierto a todas las propuestas que nos puedan dar. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Pablo, un gusto como Un siempre. gustazo como Nos vemos siempre. la semana que Nos viene, el vemos la mes semana que que viene. viene. Bueno, Vamos a ver dónde nos vemos. nos vemos.